Crónicas, su capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 14. Amén. Si usted trae su Biblia por ahí, si me puede usted acompañar en la lectura. Amén. Acompáñenme a leer estos versículos de la palabra del Señor. Segunda de Crónicas, capítulo 7, vamos a leer desde el versículo 11. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo leemos. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que se consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Vamos a dar gracias, hermanos, y pedirle al Señor que Él hable a nuestras vidas en esta hora. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, por tu hermosa presencia, Señor, y porque sabemos, Señor, que en tu nombre todo es posible, Señor. Gracias por tu palabra preciosa que hemos leído, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que quede fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo aquello que se opone a tu presencia. Señor, todo aquello, Señor, que quiera impedir que tu palabra corra y sea glorificada, Señor. Sabemos que hay poder en tu nombre, Señor Jesucristo, y te pedimos, Señor, que limpie los aires, Señor, que todo, Señor, tú tomes el control, Padre. Que sea, Señor, usted hablando en nuestra vida, Señor. Queremos escuchar solamente tu preciosa voz, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu palabra corra y sea glorificada en las vidas, Señor, de cada uno de los que estén escuchando este mensaje, mi Señor. Que podamos abrir nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, escuchar tu voz, y que esa semilla bendita de tu palabra, Señor, haga, Señor, esa obra, Señor, que solamente tu palabra puede hacer, Señor, y que nuestro corazón sea un terreno fértil, Señor, para que esa palabra dé nosotros ese fruto abundante que tú, Señor, estás esperando de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores, no solamente oidores de tu palabra, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, a través de los medios, Señor, a través, Señor, de los medios, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Amén. El tema, hermano, que el Señor trae a nuestra vida en esta mañana, se llama Si mi pueblo se humillare. Amén. Si mi pueblo se humillare. Hermano, es como dando, ¿verdad?, una puerta a una posibilidad de lo que podría pasar, hermano, si el pueblo de Dios se humilla. Amén. El Señor, hermano, aquí en su palabra nos dice, hermano, qué es lo que podría pasar si su pueblo se humilla. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro de Segunda de Crónicas, hermano, en los capítulos anteriores nos habla, hermanos, acerca del trabajo que el rey Salomón hizo en la casa del Señor. Amén. El Señor, ¿verdad?, habló a su padre, ¿verdad?, David, ¿verdad? Y David no era quien tenía que construir la casa del Señor, sino Salomón. Y dice la palabra del Señor, hermano, nos describe la belleza y los materiales que Salomón, hermano, ocupó para poder construir la casa de Dios. Algo maravilloso, hermano, algo que quizás si nosotros pudiésemos ver en este momento, ¿verdad?, en este año, ¿verdad?, nosotros nos podríamos admirar de la arquitectura maravillosa, hermano, de aquella obra maravillosa que con la ayuda del Señor el rey Salomón pudo llevar a cabo. Amén. El templo hermoso que el Señor, ¿verdad?, le manda construir,
Salomón, buscando de la mejor madera, las mejores piedras preciosas y también oro, hermano, y construye la casa del Señor. Y el Señor, hermano, le promete a Salomón, hermano, que él iba a estar atentos sus oídos, hermano, en ese lugar. Y en el versículo, hermano, que leíamos, en el versículo 12, dice que el Señor, ya que Salomón había terminado los trabajos en el templo del Señor y también en la casa del rey y todo, hermano, el Señor había hecho prosperar a Salomón y todo lo que se había, ¿verdad?, pensado con la ayuda del Señor, Salomón lo logró hacer. Y cuando todo estuvo terminado, dice la palabra del Señor, en el versículo 12, donde leíamos que el Señor se le aparece a Salomón y le dice, yo he oído tu oración. Porque, hermano, el anhelo de Salomón era, hermano, y el anhelo que tenía también David, su padre, era construir una casa donde la presencia del Señor, hermano, se manifestara y donde el pueblo de Dios, hermano, pudiera llegar para tener comunión con Dios, hermano. Ese era el anhelo de ellos. Imagínense, hermano, era hermoso ese templo, era algo maravilloso, hermano, que si lo pudiésemos ver hoy, hermano, yo creo que todos nos quedaríamos admirados. Sin embargo, hermano, lo más importante que sería para ese lugar no era, hermano, las piedras preciosas, no era el oro, no era la madera de cedro del Líbano, hermano, era la presencia de Dios. Lo más importante, porque dice la palabra, hermano, si leemos desde el versículo 1 en adelante del capítulo 7 de Segunda de Crónicas, hermano, vemos que dice la palabra que cuando ellos estaban orando, hermano, la gloria de Dios llenó ese lugar. De tal manera, hermano, que los sacerdotes tuvieron que salirse de la casa del Señor, hermano, porque la gloria de Dios llenaba ese lugar. Entonces era algo maravilloso, hermano, lo más sorprendente y lo más especial que había hecho en esa casa era la presencia de Dios. No era el lujo, no era, hermano, los detalles, las piedras preciosas, el oro, lo que hacía especial la casa de Dios, sino la presencia misma del Señor que se manifestaba en ese lugar. Aleluya. Hermano, ¿cuántas iglesias nosotros conocemos? Quizás en el país de usted, hermano, nosotros lo podemos ver en aquellos países como en Guatemala, en Honduras, El Salvador. Hermano, podemos ver los videos, los cultos de los hermanos, una cosa maravillosa en donde ellos se gozan, hermano, y alaban el nombre del Señor. Quizás en un lugar, hermano, que es bien reducido, un lugar, hermano, donde no tienen piso, hermano, de cemento, sino que sobre la tierra están ellos, las bancas, las sillas, hermano, algo bien humilde. Lugares, hermano, yo he visto donde no tienen ni las paredes levantadas, hermano, solamente tienen un altar, hermano, allí improvisado y los hermanos con sus sillas, hermano, pero ellos alaban y bendicen el nombre del Señor, hermano, y la gloria de Dios cae, la lluvia del Espíritu Santo cae, hermano, y eso es lo que hace especial la casa del Señor. Porque de qué serviría, hermano, tener un templo lujoso con alfombra, con las bancas, hermano, todo acolchonado, todo bien, hermano, cómodo y con aire acondicionado para el calor y con calefacción para el frío, hermano, y con un altar lleno de flores, hermano, y con un altar lleno de lujos y con lo mejor, hermano, pero ¿de qué serviría si la presencia de Dios no visita al pueblo? ¿De qué serviría? Y así, lamentablemente, hay muchas iglesias en esa condición, donde no hay derramamiento del Espíritu Santo, donde no, hermano, la presencia de Dios no se siente, hermano, no visita al pueblo, porque el pueblo, hermano, está en pecado, porque el pueblo, hermano, se ha desviado.
Porque el pueblo ya no busca el rostro del Señor. Por cualquier motivo, hermano, que el Señor haya tenido para abandonar ese lugar, hermano, para que la gloria de Dios haya querido abandonar ese lugar. Hermano, ¿de qué sirve? Entonces, lo que hace especial, hermano, la casa de Dios es la presencia del Señor, la gloria de Dios llenando ese lugar, aleluya, la lluvia, hermano, del Espíritu Santo, aleluya, su presencia maravillosa, hermano, que usted puede disfrutar cuando usted está en la casa de Dios, cuando está en el culto, cuando está en la alabanza, cuando está en la palabra, cuando está en la administración, cuando está en la oración, hermano, usted siente como la presencia de Dios lo envuelve y usted, hermano, siente que el Espíritu Santo lo llena, hermano, y usted empieza a hablar en nuevas lenguas y usted empieza a llorar, hermano, y a derramar su alma delante de Dios. Eso es lo especial que hace a la casa de Dios. Si el Señor, hermano, no está presente en cualquier reunión, hermano, todo es en vano. Hay religiones que dicen que se reúnen en el nombre del Señor, hermano, y hacen cosas que son abominables delante de Dios, pero ellos dicen que se están reuniendo en el nombre del Señor, que están haciendo algo para Dios, hermano, y Dios ni siquiera está en ese lugar. Solamente los observa de lejos, pero su presencia no se manifiesta. Yo no sé, hermano, si usted ha sentido, hermano, esa desesperación, ese anhelo, hermano, de que las ventanas de los cielos se abran y que caiga la lluvia sobre el pueblo. Yo no sé, hermano, si usted ha estado en un culto en donde, hermano, hay cantos, hay predicación, hay de todo, hermano, pero no se siente la presencia de Dios. Yo no sé, hermano, si usted se ha sentido desesperado y dice, Señor, por favor, que caiga la lluvia, derrama de tu gloria, derrama tu presencia, Señor. Yo quiero sentirte, yo quiero alabarte con mis hermanos, Señor, pero yo anhelo, Señor, que derrames tu presencia. Y parece, hermano, como que los cielos se hayan vuelto, ¿verdad? Que estén cerrados, que son cielos de hierro, dice la palabra del Señor, y no pasa nada. Y no pasa nada, hermano, pareciera como si estuviera uno en un lugar, en un velorio, porque no hay alabanza, porque no hay, hermano, un pueblo que está alabando el nombre del Señor y que no se está gozando. Donde no hay presencia de Dios, hermano. Yo no sé si usted en algún momento ha pasado esa situación y usted se desespera y usted dice, Señor, ¿qué está pasando? Señor, derrama tu lluvia, derrama tu gloria. ¿Por qué será? Porque la presencia de Dios, lamentablemente, hermano, no está en muchas congregaciones. Congregaciones que se han desviado de la palabra. Congregaciones que le dieron la espalda al Señor, hermano, y se voltearon hacia el mundo, haciendo, hermano, lo que el mundo practica. La iglesia muchas veces también lo quiere hacer. Y a veces dicen, bueno, es que en la Biblia dice así, Señor, pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer como el mundo lo hace. Y entonces, hermano, se abre la puerta en la iglesia para hacer y deshacer, hermano, sabiendo que la palabra del Señor dice lo contrario, pero como sea, hermano, como muchas veces queremos quedar bien con el hombre y no con Dios. Entonces el Señor, hermano, yo creo que Él dice, bueno, aquí no me necesitan, aquí no me quieren, me voy. Y hay muchas, lamentablemente, muchas congregaciones así. Tenemos nosotros, hermano, que examinar, pensar, ¿qué está pasando? Porque, hermano, no es malo que la casa de Dios, hermano, esté lo mejor posible. Yo digo, hermano, que es ahí, hermano, donde nosotros tenemos que ver si usted en su iglesia, ¿verdad? Gloria al Señor, tienen un edificio que es de ustedes, hermano, y uno lo mejora, ¿verdad? Uno
cuida los pisos, cuida las bancas, los limpia, hermano, etcétera, lo que se puede hacer en la casa del Señor, eso es muy bueno, porque es la casa de Dios. Si limpiamos nuestra casa, si cuidamos nuestra casa, imagínense, hermano, la casa de Dios tiene que ser mucho mejor. Pero, hermano, si no hay presencia de Dios, ¿de qué serviría? En cualquier reunión, hermano, donde nos podamos congregar, en una célula, en un culto familiar, en una reunión, lo más importante para el pueblo de Dios es la presencia de Dios. Que la presencia de Dios nos visite. Que cuando se haga oración, hermano, el Señor nos escuche. Que cuando haya alabanza, hermano, el Señor se agrade de nuestra alabanza. Que cuando haya palabra, sea la presencia de Dios, hermano, que está hablando en nuestras vidas, hermano. Que cuando haya oración, sea el Espíritu Santo que se está derramando, hermano, que está limpiando, hermano, que está sanando, hermano, los corazones, que está sanando al enfermo, hermano, que está restaurando las vidas, que está levantando al que está caído, hermano, que está arrancando de los corazones el dolor, la amargura y todo lo que haya en el corazón, hermano, que sea la presencia de Dios que haga la obra maravillosa. Porque nosotros, hermano, aunque estemos sirviendo en la iglesia, ¿qué podemos hacer nosotros? Más allá de lo humano, hermano, no podemos hacer nada. Podemos, hermano, predicar, podemos cantar, podemos estar sirviendo en la iglesia. Pero si la presencia de Dios, hermano, no está presente, ¿qué podemos hacer nosotros? Nada. Es solo estar allí. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida y en nuestras iglesias, hermanos. Ojalá, hermano, que este no sea el caso en nuestras iglesias. Pero dígame, ¿cuándo fue la última vez que se derramó el Espíritu Santo en nuestras iglesias? ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que se habló en lenguas en nuestras iglesias? ¿Cuándo fue, hermano, la última vez que hubo sanidades en nuestras iglesias? Que vimos, hermano, la mano poderosa de Dios cambiando las vidas, derramando su gloria, hablándonos a través de su palabra, y los corazones, hermanos, se compungieron, se humillaron, hermano, se entristecieron por el pecado y corrieron al altar. ¿Cuándo, hermano? Ojalá que esto no sea el caso en nuestras iglesias. Si usted, hermano, si usted, siervo de Dios, tiene esta riqueza, hermano, en su iglesia, hermano, si la presencia de Dios se manifiesta en su iglesia, hermano, cuidémoslo. Es un tesoro inigualable, es un tesoro, hermano, que no podemos compararlo con nada. Porque aunque quizás, hermano, en nuestro caso, en nuestra iglesia, hermano, nosotros tenemos que rentar el edificio, quizás, hermanos que me estén escuchando, quizás usted, su templo sea solamente unos muros, sea solamente un pedazo de lámina, sea solamente un altar improvisado, hermano, pero si la gloria de Dios se manifiesta cuando el pueblo del Señor se reúne, hermano, eso es maravilloso. Es algo que tenemos que cuidar. Porque el enemigo sabe, hermano, que si la gloria de Dios abandona, hermano, al pueblo, hermano, entonces sí estamos en problemas. Porque estamos yendo solo por ir, por rutina, por costumbre. Y necesitamos la visitación del Espíritu Santo. Él es el que hace la obra poderosa en medio de su pueblo, aleluya. Y el Señor le dice a Salomón: yo he oído tu oración
y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio, dice el Señor. Yo aquí, cada vez que el pueblo del Señor se humille y ore, yo los voy a escuchar. Allí, hermano, en el libro de Segunda de Crónicas hay muchos versículos que nos habla de esto. Y la promesa del Señor era, yo los voy a oír. Yo los voy a escuchar. Mi presencia va a estar aquí. Imagínese, hermano, qué maravilloso. Saber que al Dios que cantamos, saber que al Dios que oramos, hermano, saber que al Dios que servimos en la iglesia está presente, hermano. Y que escucha nuestras oraciones, y que escucha nuestra alabanza, y que se agrada de nuestra alabanza, y que se agrada de lo que estamos haciendo en la iglesia. Eso es maravilloso. Ese es el propósito. No se nos debe de olvidar. Sin embargo, hermano, el Señor en ese momento le dice a Salomón, le plantea a Salomón, le da un ejemplo. Un ejemplo, hermano, que fue real muchas veces en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se rebelaron. Porque pecaron contra el Señor. Porque se olvidaron de Dios. Porque olvidaron la ley del Señor y se fueron tras los ídolos. Y el Señor siempre les advertía. Pero el Señor le dice a Salomón, te voy a dar un ejemplo, Salomón. Y le dice, si yo. Mire, hermano, hay una gran diferencia. Cuando el pueblo del Señor está en obediencia al Señor, hermano, está buscando la presencia de Dios y está buscando santificarse para el Señor, hermano, y vienen los ataques del enemigo, hermano. Esa es una cosa. Pero que el Señor mismo, hermano, mande el castigo, esa es otra cosa. Que la iglesia esté haciendo todo lo contrario a la palabra de Dios, hermano, pero sea el Señor, no el enemigo, sino el mismo Señor que envíe el castigo, esa es otra cosa. Porque si usted, hermano, está en santidad, porque si usted está, hermano, buscando el rostro de Dios cada día, esforzándose, y el enemigo lo ataca, hermano, usted está confiado que el Señor pelea por usted, que el Señor lo guarda, hermano, que el Señor va a tener cuidado de usted, de su familia, de todo, hermano, que el Señor lo va a guardar y que nada le va a faltar. Usted tiene esa seguridad. Esa confianza, Señor, me está pasando esto, me pasa el otro, el enemigo lanza sus dardos, hermano, y usted está confiado. Porque usted está siendo fiel al Señor y porque sabe que el Señor es fiel. Pero otra cosa, hermano, es cuando el Señor mismo manda el castigo. Y el Señor se lo dice a Salomón. Si mi pueblo se olvida de mí, si mi pueblo, dice más adelante de los versículos que leímos, más adelante dice, el Señor le dice, si mi pueblo deja mis ordenanzas y mis estatutos y fueren y sirvieren a dioses ajenos y los adoraren. El Señor le plantea este ejemplo a Salomón. Cuando el hombre se aparta de Dios, hermano, viene el castigo de Dios. Y entonces ese sí es otro asunto. ¿Quién nos podrá librar de la mano del Señor? ¿A qué Dios, hermano, nosotros vamos a clamar y decirle, es que Jehová Dios me está castigando, y vamos a clamar y vamos a decir a otro Dios, ayúdame? ¿Quién nos va a librar, hermano, de su mano? Si nosotros por nuestro propio pecado y rebelión, hermano, nos metimos en ese lío. Y el Señor le advierte a Salomón, qué bueno, terminaron la casa de Dios, qué bueno, hicieron el trabajo, gloria al Señor. Pero si ustedes se apartan, le dice el Señor a Salomón, si yo, dice el versículo 13, si yo, no el enemigo, no los pueblos enemigos,
no sus enemigos, no las naciones extranjeras, no, yo, dice el Señor, yo. Si yo, dice, cerrare los cielos, imagínese, hermano. Y ahí en Apocalipsis nos dice la palabra del Señor que cuando Él cierra, nadie puede abrir, hermano. Nadie. No hay cómo. ¿Quién, hermano, nos va a abrir las ventanas de los cielos si el Señor mismo las cerrare? Imagínese, qué terrible llegar a ese punto. Yo creo que nadie, hermano, queremos que pase eso. Sin embargo, hermano, a veces lo vivimos por nuestra desobediencia. Y dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. A veces le pedimos, Señor, manda tu lluvia porque sentimos que estamos secos, sentimos que el pueblo necesita, Señor, nuestra vida necesita tu presencia. Y a veces, hermano, como que los cielos están cerrados. Y el Señor no manda la lluvia. Y dice el Señor, yo lo cerré. El pueblo, hermano, necesitaba la lluvia para sus cosechas. Nosotros, hermanos, allá en nuestro país, los que cosechan el maíz, el frijol, las frutas, hermano, necesitamos la lluvia. Y se cierran los cielos y no hay lluvia. No hay fruto, no hay alimento. Pero ¿quién cerró los cielos? Fue el Señor. Dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dice, y si mandare la langosta que consume la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, enfermedades, plagas, dice el Señor, yo, ¿y quién podrá detener su mano, hermano? Como cuando a Egipto, hermano, le pasó esto. Vinieron, hermano, esas úlceras a los egipcios. Y las langostas, hermano. Y los animales se empezaron a enfermar, hermano. ¿Quién podía detener la mano de Dios, hermano? Nadie, ni el mismo Faraón, con toda su riqueza, con todo su poder y autoridad, no pudo detener la mano de Dios, hermano. ¿Quién en esta tierra puede hacerlo? Nadie. Cuando el Señor manda el castigo, hermano, ¿quién puede detener su mano? ¿Cómo podemos detenerlo? El juicio, hermano, que viene a este mundo. Todo lo que acontecerá, hermano, lo que estamos ya viendo, principios de dolores y lo que vendrá, hermano, después de que la iglesia se vaya con el Señor, hermano. Cosas terribles e inimaginables, dice la palabra del Señor, que habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde que hay hombre en la tierra ni la habrá. Cosas, hermano, que nosotros no podemos imaginar y que no queremos tampoco. ¿Quién podrá detener, hermano, la mano de Dios? Nadie. Cuando Dios mismo es el quien castiga. Y le dice a Salomón, si yo hago esto, pero dice el Señor, el versículo 14, hermano, es la clave de todo. Lo hemos leído, hermano. Lo hemos escuchado. Lo aprendemos de memoria, hermano. Pero tiene un significado tan profundo, hermano, que si lo llevamos a cabo, hermano, veremos, hermano, la gloria de Dios en nuestras vidas. Veremos la respuesta de Dios, hermano. Veremos cómo el Señor obra a nuestro favor. ¿Cuántos necesitamos un milagro de Dios? ¿Cuántos necesitamos restauración? ¿Cuántos matrimonios necesitan restauración?
¿Cuántos necesitan, hermano, que su familiar venga a esta salvación? ¿Cuántos necesitamos la respuesta de Dios en algún problema, en alguna dificultad, hermano? ¿Cuántos quizás se sienten en el hoyo? ¿Cuántos quizás sienten que no pueden salir de su situación? Hermano, aquí está la respuesta. Porque es que a veces el pueblo de Dios ora y ora y ora y parece que los cielos están cerrados. Señor, manda la lluvia, Señor, manda la lluvia, quita esta plaga, quita esta pestilencia de mi vida. Y parece que no pasa nada. ¿Por qué los matrimonios están cada día más se separa la gente? ¿Por qué las familias están en esas condiciones? Porque el mundo está como está. La respuesta la tenemos aquí, porque hay familias, hermano, que viven en un eterno pleito. ¿Por qué no desciende la lluvia, hermano, sobre las iglesias? ¿Por qué está nuestra condición así? ¿Por qué? Y a veces nos atrevemos a pedirle al Señor y a reclamarle y a decirle, Señor, es que has cerrado los cielos y tú no me escuchas. Pero tenemos que examinarnos, pueblo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo está la condición de la iglesia? ¿Cómo está nuestra condición de manera individual? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cuál es mi acción? ¿Cuál es mi actitud? En este versículo, hermano, lo tiene todo, todo. La respuesta a toda situación está en este versículo, iglesia. Y dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Sabe lo que esto significa, hermano? Otra versión dice, mi pueblo que lleva mi nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre de Cristo. ¿Quiénes somos nosotros, cristianos? Llevamos el nombre de Cristo. Y lo decimos, hermano, pero a veces, hermano, no vivimos como Cristo. Nos dicen, ¿y tú de qué religión eres? No, yo soy cristiana. Pues sí, pero mi vida, hermano, no parece de cristiana. Porque hoy, hermano, muchas religiones dicen que son cristianas, pero no siguen a Cristo. No siguen a Cristo. Siguen, hermano, a sus ídolos, siguen tradiciones humanas, inventos de hombres, hermano. Pero no siguen a Cristo, no siguen su palabra, como muchos de nosotros a lo mejor. Dice el Señor, mi pueblo que invoca mi nombre. Mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. La iglesia donde estamos, donde se invoca el nombre del Señor. Donde decimos que invocamos el nombre de Dios, donde decimos que buscamos el rostro de Dios, donde decimos que oramos a Dios, donde decimos que alabamos y bendecimos el nombre de Dios. Decimos, pero del dicho a la realidad, hermano, hay un gran abismo muchas veces. Una cosa es decirlo. Una cosa es hacerlo. Decimos que invocamos su nombre, que le buscamos, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, que somos el pueblo de Dios. Pero de pueblo de Dios no tenemos nada, porque no vivimos como pueblo de Dios. Y el Señor hace diferencia, hermano, en su palabra. En su palabra encontramos cómo Dios, hermano, hace diferencia entre su pueblo y el que no lo es.
Y el Señor nos manda, hermano, que como pueblo de Dios tenemos que ser diferentes. Pero a veces, hermano, ya entre el mundo, hermano, ya no hay diferencia. Pero para el Señor sí la debe de haber. Aunque para nosotros ya no haya, ya es lo mismo, no importa. Vivir conforme a la corriente de este mundo. No, hermano, el pueblo del Señor, para Él, es un pueblo diferente, es un pueblo santo. Es un pueblo, hermano, que se consagra para Él, que vive para Él, que obedece su palabra. Ese es el pueblo de Dios. Dice ahí la palabra del Señor en segunda de Pedro, hermano, dice que ahora, hermano, somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos, dice la palabra del Señor, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Primera de Pedro es lo que dice la palabra del Señor, que ahora somos un pueblo de Dios, un pueblo diferente, o al menos así debe de ser. Linaje escogido, Primera de Pedro 2. El Señor, hermano, hace distinción. Hace distinción, hermano. No hay un punto intermedio. No hay, hermano, un punto en el que podamos decir que nos parecemos al mundo. No, para el Señor no. Quizás para nosotros sí. Porque como sea, hermano, a nosotros ya no nos interesa santificarnos. Ya no nos interesa ser diferentes. Es más, ya queremos parecernos al mundo. Y ya nos parecemos más al mundo que a Dios. Por eso se cierran los cielos. Y dice el Señor, si se humillare mi pueblo. Le dice el Señor a Salomón. Y cuando hablamos de humillación, hermano, ¿sabe qué? El ser humano, por orgullo, por egocentrista, ¿verdad? Porque a nosotros, hermano, esta naturaleza pecaminosa no nos gusta humillarnos. ¿A quién le gusta humillarse, hermano? ¿A quién le gusta, hermano, sentirse inferior a los demás? A nadie. Queremos siempre sobresalir, queremos siempre ser los más importantes, queremos siempre sobresalir entre la gente, que nos reconozcan, que no nos humillen, que no nos hagan sentir mal. Pero para el Señor, hermano, esto no es así. ¿Quiénes somos? Si aquí el único grande es nuestro Dios, el único grande, el único maravilloso, el único digno de ser reconocido es el nombre de nuestro Dios. ¿Nosotros qué somos, iglesia? Somos polvo. ¿Cómo no nos hemos humillar delante de Dios? Dice la palabra del Señor, hermano, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Habla ahí, hermano, acerca del sometimiento, ¿verdad? De que debemos de someternos unos a otros, hermano. Y después dice, humíllense. Es que no nos gusta humillarnos. Humillación, hermano, significa bajar la cabeza. Reconocer, hermano. Eso es humillarse. Porque a veces, hermano, y quizás también puede decirse que es así. Cuando uno dice que nos vamos a humillar, ¿verdad? Uno piensa, bueno, hay que doblar nuestras rodillas. Hay que agachar la cabeza. Y estar en oración. Esa es humillación, claro que sí. Pero viene, hermano, desde la actitud del corazón. Porque yo me puedo hincar, hermano, pero dentro de mi corazón puedo tener un orgullo más grande que yo. Me puedo hincar, pero quizás no estoy reconociendo que
necesito de Dios, que necesito su perdón, que necesito reconocer que estoy mal delante de Dios. Y eso es humillarse. La humillación del corazón, iglesia. La humillación del corazón, eso es humildad, hermano, humillación. Es sujeción y sumisión. Porque a veces no queremos estar sujetos a la voluntad de Dios. Esa es humillación. Reconocer, hermano, que tenemos que llevar a cabo la voluntad de Dios. Eso es humillación. Querer obedecer la palabra de Dios, eso es humillación, iglesia. Reconocer que sin Dios nada somos y nada podemos hacer, eso es humillación. Reconocer. Estar, hermano, conscientes en todo momento de que todo lo que tenemos, todo lo que tenemos y todo lo que somos, se lo debemos al Señor. Todo. Eso es humillación. Reconocer que no somos nada sin Él. Eso es, hermano, humillación. Estar dispuestos a obedecer, hermano, en una actitud mansa y humilde. Eso es humillación, hermano. Reconocer que dependemos de Dios para todo. Eso es humillación. Ya ve, hermano, cómo esta palabra abarca tantas cosas. Y que la misma palabra de Dios, hermano, lo respalda. Nos habla de que tenemos que ser humildes en todo tiempo. En una ocasión el Señor le dijo a sus discípulos, sed mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Así es nuestro Dios. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 que Él, hermano, no escatimó a ser igual a Dios. Él era Dios y Él es Dios, hermano, pero no se aferró a eso, sino que se humilló hasta lo sumo. ¿De qué manera? Haciéndose como uno de nosotros, imagínense. Siendo Dios alto y sublime, eterno, todopoderoso, se hace como uno de nosotros. Hermano, ¿quién de nosotros quisiera que eso pasara? ¿Quién de nosotros pudiéramos hacer lo mismo que el Señor? Ayer, hermano, la hermana que predicaba la palabra de Dios allá en la iglesia, ella decía, a veces nosotros hacemos tantas cosas en la iglesia y queremos posición, dice, pero si nos ponen a lavar los baños, no queremos, dice. Y es así. Ay, no, ¿cómo yo voy a lavar los baños? No, pues que lo lave otro. Eso no es humildad. Hermano, cuando hay humildad dice, sí, hermano, me toca lavar los baños. Claro que sí, hermano, los voy a lavar y los voy a lavar, pero súper bien, los voy a limpiar, que queden bien limpios. Porque yo quiero servir a mi Señor y no importa dónde el Señor me ponga o qué me ponga a hacer. Eso es humildad. Hermano, el Señor mismo, es que es algo que no podemos, hermano, describir. El Señor mismo, el Señor Dios Todopoderoso, le lavó los pies a sus discípulos. Imagínense. Él nos dio el ejemplo. Y ahí mismo nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 13, ya les di el ejemplo. Ejemplo os he dado que como yo hice con ustedes, ustedes también lo hagan unos con otros. ¿Y quién lo quiere hacer? Y dice el Señor, si mi pueblo se humillare. Por eso así se llama nuestro tema. Pensar, hermano, otra parte de la palabra de Dios dice que nosotros debemos de ver a nuestros hermanos como mayores a nosotros. Eso es humillación.
Pero no, hermano, nosotros nos gusta que nos reconozcan, que la hermana aquí y acá, hermano, que hablen de nosotros, que nos alaben, que nos reconozcan, hermano. Ese es orgullo. ¿Cuál humillación, hermano? ¿Cuál? Muchos de nosotros nos cuesta, hermano, humillarnos delante de Dios. Siempre queremos estar por sobre todos, y aquí no hay lugar para eso. En el camino del Señor, hermano, no hay lugar para eso. Hay un solo lugar, y ese le pertenece a nuestro Dios. Después de Él, todos somos iguales. No importa el trabajo que hagamos en la obra del Señor. Somos iguales delante de Dios. Y el Señor nos manda, primero, a humillarnos, a sujetarnos a su voluntad, a estar dispuestos a obedecerle. Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos, su capítulo 51, versículo 17, dice el Señor que al corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, pero al altivo lo mira de lejos, dice otro pasaje. Imagínese, hermano, yo puedo decir, bueno, yo ya me hinqué, ya me humillé, pero dentro de mí hay una gran altivez, hermano. Y yo pensando que el Señor se está agradando de mi oración, y cuando el Señor me está mirando de lejos, porque estoy siendo altiva. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, hay que humillarnos delante de Dios. ¿Será que lo estamos haciendo? ¿Será que lo estamos haciendo, iglesia? Con todo lo que conlleva la humillación, hermano, usted puede seguir estudiando y investigando y viendo lo que conlleva la humillación. Y eso es lo que el Señor quiere, en primer lugar. Podemos hacer muchas cosas, pero quizás no hay humildad. Quizás no nos hemos humillado verdaderamente delante de Dios. Y por eso los cielos siguen cerrados. Dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren. Esa es la oración, hermano. A veces se confunde con la humillación, pero la humillación, hermano, hemos visto que va más allá de una oración. Y el Señor, hermano, quiere que estemos orando en todo tiempo. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orad sin cesar. Pero a veces, hermano, nosotros oramos solamente cuando tenemos necesidad, ¿verdad? Cuando ya, hermano, sentimos el agua en el cuello, hermano, y ya no sabemos qué hacer. Y tenemos, hermano, el error de que a Dios lo buscamos ya al último. ¿Por qué? Porque la oración, hermano, no es parte de nuestra vida. Hasta que haya una necesidad es cuando clamamos a Dios y pedimos oración. Y por favor, hermanos, ayúdenme a orar porque estoy pasando esta situación, y pedimos oración, hermano, y cuando el Señor en su misericordia hace, hermano, responde nuestra oración, después nos olvidamos de Él. Ni siquiera le dimos las gracias. La oración, hermano, tiene que ser parte de nuestra vida. No porque tenemos necesidades, no, aunque tenemos necesidades, hermano, y el Señor en su misericordia nos ayuda. Pero es porque tenemos mucho que agradecerle a Dios. Es porque queremos alabar y bendecir su nombre y decirle, Señor, gracias. Gracias por guardarnos, Señor. Gracias porque tiene misericordia. Y porque tenemos que pedirle, hermano, que el Señor nos ayude a santificarnos más para Él. Pedirle que su Espíritu Santo nos llene, que llene nuestra copa hasta que rebose.
La oración, hermano, para el cristiano es tan indispensable como el aire que respiramos, como el alimento que tomamos todos los días, hermano. Si pudiéramos ver nuestra alma, pudiéramos ver, hermano, la condición en la que estamos, porque no oramos. Ay, hermano, cómo el Señor nos mira que nuestra vida de oración es débil, que nos falta mucho. Dice la palabra en Efesios capítulo 5, versículo 18, hermano, perdón, capítulo 6, nos habla la palabra del Señor de la armadura de Dios. Y al terminar de describir la armadura de Dios, dice la palabra, versículo 18, orando en todo tiempo. Porque la armadura de Dios es importante para el cristiano, hermano. Dice que tomemos el yelmo de la salvación, que estemos ceñidos con los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, con los pies del apresto del evangelio, el escudo de la fe, hermano, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero algo bien importante es la oración. Dice, orando en todo tiempo, tiempos buenos y tiempos malos. Pero a veces el pueblo de Dios no está orando, hermano. Por eso no se abren las ventanas de los cielos. Solo oramos cuando tenemos necesidad y ya. Nuestra única oración es para pedir, pero no para tener comunión con nuestro Dios. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Perseverancia, hermano, perseverancia. El día de ayer estaba escuchando a un hermano y él decía, a veces nosotros decimos, es que no tengo tiempo. Y dice el hermano, nunca vas a tener tiempo. Tú tienes que sacar el tiempo. Si tú, decía el hermano, si tú estás buscando un tiempo, no lo vas a encontrar porque siempre vas a estar ocupado. Tú mismo tienes que sacar, apartar ese tiempo para buscar el rostro del Señor. Esa comunicación, hermano, con nuestro Dios. Y dice el Señor, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hermano, cuando nosotros hablamos con alguien, ¿verdad? Nosotros queremos que esa persona, ¿verdad?, nos ponga atención. Y si esa persona, ¿verdad?, por algún motivo, ¿verdad?, está volteando a otro lado, está mirando a otro lado, uno percibe que esa persona como que no le interesa lo que estamos hablando, ¿verdad?, y no nos pone atención. Y a veces nosotros, hermano, deseamos que el Señor nos mire, que su rostro, hermano, y dice, busquemos el rostro de Dios. En el libro de Números, hermanos, capítulo 6, dice la palabra del Señor, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, hermano. Es como cuando el Señor, hermano, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, hermano, haya volteado su rostro de nosotros. Imagínese, hermano, estar orando, estar clamando, pidiéndole al Señor y sentir, hermano, que el Señor ni siquiera nos voltea a mirar. Porque hay algo en nosotros que no queremos soltar. Dice el libro de los Salmos, hermano, el salmista, en un momento que quizás él sentía, hermano, que el Señor quitaba de él o volteaba de él su rostro, dice en el Salmo 27, capítulo 8, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro,
Dice, tu rostro buscaré, oh Jehová. Y en el capítulo 30, versículo 7 dice, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. Él así se sentía, cuando él sentía que el Señor, hermano, volteaba su rostro de él. Es como un rechazo, es como un no quiero verte, es como un apártate, es mejor no verte. Imagínese, hermano, que el Señor nos dijera eso, o sentir lo mismo que sintió el salmista. Escondiste tu rostro de mí, Señor, y fui turbado. Y el Señor dice, busquen mi rostro. Busquen mi rostro. Porque el Señor, hermano, ha volteado su rostro de nosotros. Pensemos. Es momento de decir, Señor, me voy a despojar de aquello que no te agrada, Señor, para que vuelva a resplandecer tu rostro sobre mí. Voy a buscar tu rostro, anhelo que voltees a mirarme nuevamente. Y ese es, hermano, lo que debe de haber en nosotros. Que vuelva a brillar su rostro sobre nosotros, iglesia. Y dice el Señor, y si se convirtieren de sus malos caminos, hablando del arrepentimiento. Hermano, el plan de salvación tiene, hermano, como principal, ¿verdad? Una de las actitudes principales del ser humano para alcanzar la salvación del Señor es el arrepentimiento. Por eso, hermano, cuando se le invita a la persona a recibir a Cristo en su corazón, hermano, en nuestra oración de fe, le pedimos perdón a Dios y le decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque el arrepentimiento significa, hermano, cambiar de parecer, cambiar de camino. Es decir, me iba hacia el pecado, iba en el camino del pecado, pero me arrepiento y entonces, hermano, doy un giro y empiezo a caminar en el camino del Señor. Ese es el arrepentimiento. No es solamente llorar, no es solamente dolerse y sentirse mal por haberle pecado al Señor, hermano, porque uno siente el dolor, hermano, de haberle fallado a Dios. Y uno llora delante de la presencia de Dios y uno dice, Señor, ¿cómo es posible que yo hice eso? Señor, perdóname. Pero después de eso, hermano, el arrepentimiento, hermano, si es un verdadero arrepentimiento, mostrará, hermano, que nosotros ya vamos en otra dirección. Que ya no estamos haciendo lo mismo que estábamos haciendo antes. Que ya no estamos, hermano, como dice la palabra del Señor en el libro de los Gálatas, ya no estamos caminando en las obras de la carne, sino que ya estamos, hermano, caminando en el camino que el Señor trazó para nosotros. Dice el libro de los Efesios capítulo 2, hermano, que estamos andando en las obras que Él preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas. El arrepentimiento es cambio, hermano. Volverse de los malos caminos. ¿En qué caminos estamos nosotros caminando? Aún llamándonos pueblo de Dios. Pensemos. Meditemos, hermano. Meditemos hoy en este día. Meditemos en estas horas del día que el Señor nos preste. Meditemos en nuestra cama, hermano. Meditemos. Dice la palabra del Señor, meditad sobre vuestros caminos. Pensemos. ¿En qué camino andamos que no le agrada a Dios? Y que por andar en ese mal camino, hermanos, el Señor nos cerró los cielos. El Señor no ha contestado nuestras oraciones.
porque andamos en ese mal camino. Y nosotros, hermano, muchas veces lo sabemos. Sabemos que no estamos haciendo bien, que eso no le agrada a Dios. Pero ahí vamos, ¿verdad? Pensando que el Señor, hermano, se va a hacer el que no ha visto nada y nos va a bendecir. No, hermano. Jamás. Jamás. Como diciendo, el Señor no me va a mirar. Ay, el Señor ni le importa. No, hermano. No. Dice el Señor, si se convirtieren de sus malos caminos, de las cosas malas que están haciendo, de los malos, de las malas actitudes, de las malas acciones, de los malos pensamientos, de lo que sea, hermano, hay muchas cosas que pudiéramos mencionar, en los que lamentablemente el pueblo de Dios, llamándose pueblo de Dios, se ha metido por esas veredas, que como dice la palabra en el libro de Proverbios, parece un camino bueno, parece un camino recto, dice el hombre, pero su fin es la muerte. Tenemos que pensar, Señor, en este camino, lo que yo estoy haciendo es un camino recto, es un camino que me lleva a la muerte, Señor. Dice el Señor, si se convirtieren de sus malos caminos. En el libro del profeta Isaías, hermano, en su capítulo 55, versículo 7, dice, deje el impío su camino. Hermano, ese mal camino, déjelo ya, dejémoslo ya, abandonemos ese camino. Y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase. Porque, hermano, cuando dice devolver, es que, hermano, nosotros un día caminamos con Dios, hermano, y que por alguna razón nos fuimos a otros caminos de muerte. Y dice el Señor, te tienes que regresar a la senda antigua. Te tienes que volver a mí, dice el Señor. A lo que un día probaste, a lo que un día saboreaste, a lo que un día disfrutaste y te deleitaste en mi presencia. Tienes que regresar, dice el Señor. Le está diciendo a su pueblo, hermano, alguien que no ha conocido al Señor, no se le puede decir, vuélvete a Jehová, porque nunca lo ha conocido. Le está hablando al pueblo de Dios que se ha desviado del camino de Dios. Por eso los cielos están cerrados, iglesia. Dice el Señor, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro vuélvase, el cual será amplio en perdonar. El Señor quiere que regresemos, hermano, que abandonemos nuestras malas conductas, y el Señor tendrá misericordia de nosotros. Y bueno, si ya entonces nos humillamos y hemos orado a Dios, hemos buscado su rostro, hemos buscado su presencia y primeramente nos hemos humillado con todo nuestro corazón, ¿cuál será el resultado? Dice la palabra, entonces, solamente así. No puede ser de otra forma, iglesia. No querramos cielos abiertos y bendición y prosperidad y que el Señor, hermano, liberte y que el Señor, hermano, haga ese milagro en el matrimonio, en las vidas, hermano, y que el Señor nos levante, hermano. No habrá un resultado así si no nos humillamos primero, si no reconocemos. Si no dejamos nuestros malos caminos, hermano, a veces nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, ayúdame, guárdame, prospérame, ayúdame, y acá y allá, y andamos, hermano, en malos pasos. Imagínese, hermano. Y a veces decimos, ay, que el Señor no me escucha. Pues claro que no.
porque estamos en malos pasos. Y dice el Señor, cuando mi pueblo, si se humillare y buscare mi rostro y oraren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces sí, dice el Señor, entonces yo iré desde los cielos. Imagínese, el Señor nos va a escuchar desde los cielos nuestra petición. Hay muchos matrimonios, hermanos, que se están rompiendo, que se están, hermano, desmoronando, que están en una crisis. ¿Por qué? ¿Por qué no se restauran? Porque a veces queremos, hermano, la bendición de Dios, pero no nos estamos humillando. No queremos hacer la voluntad de Dios y no queremos arrepentirnos. Y podemos orar y hasta podemos ayunar y pedirle a todo mundo que ore por mí. Pero no va a pasar nada porque no nos hemos humillado. No va a pasar nada en la familia porque no nos hemos humillado y no estamos dispuestos, hermano, a obedecer la voluntad de Dios. Y queremos seguir en nuestros malos hábitos, nuestros malos caminos, hermano. ¿Cómo va a descender la lluvia? Pero dice el Señor, si mi pueblo hace esto, yo iré desde los cielos. Porque en nuestra oración, hermano, lo que nosotros anhelamos es que el Señor escuche nuestra oración. Imagínese estar hablando, hermano, y que el Señor, hermano, voltee su rostro de nosotros y no nos oiga. Es una pérdida de tiempo, que no es por el Señor, sino que es nuestra culpa. Dice el Señor, yo iré desde los cielos. Dice Jeremías capítulo 29, mira, hermano, lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 29, versículo 12 y 13. Entonces, también dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dice, y me buscaréis y me van a hallar, dice el Señor, y me hallaréis. ¿Por qué? ¿Por qué los voy a oír? ¿Por qué me van a hallar? Ah, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vemos la diferencia, hermano, en que porque a veces no sentimos que el Señor nos escucha. Y dice, entonces oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Sabe, hermano, que no hay dicha más grande para el hombre que sus pecados le sean perdonados? Imagínese, hermano, esos pecados que nos separan de la presencia del Señor y que el Señor nos diga, te perdono. Porque cuando el Señor dice, hermano, te perdono, es porque realmente nos perdona. No es como nosotros, hermano, que le decimos a alguien, oh, sí te perdono, pero por dentro, hermano, te perdono, pero me las vas a pagar después. Te perdono, pero después yo voy a buscar qué te voy a hacer. No, hermano, el Señor no es así. El Señor no es así, hermano. Dice la palabra, bienaventurado, Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Porque no fue, hermano, un engaño cuando usted de verdad le pidió perdón a Dios y de verdad se arrepintió.
Cuando el hombre, hermano, no importa su pecado, no importa la gravedad del pecado, no importa el tiempo que haya estado pecando, no importa, hermano, lo grande del pecado, hermano, lo escandaloso del pecado, el Señor te perdona cuando vienes con un arrepentimiento genuino y verdadero. Si nos arrepentimos de verdad, el Señor nos perdona de verdad, de verdad. A veces, hermano, nosotros le decimos, Señor, perdóname, pero no estamos dispuestos a abandonar ese pecado. Nomás porque lo decimos, hermano, para cumplir, porque, hermano, nos remuerde la conciencia, pero dentro de nosotros sabemos, hermano, que no estamos dispuestos a dejar de pecar. Que queremos seguir, hermano, en eso. Dios lo sabe. ¿Cómo nos va a perdonar el Señor, hermano, si ni siquiera fue sincero cuando venimos a pedirle perdón? Y Dios sabe, hermano, Dios lo sabe. Dios sabe, hermano, cuando la persona, la mujer, el hombre, el niño, el joven viene con ese corazón arrepentido, dispuesto a decir, Señor, voy a abandonar ese camino de pecado, me arrepiento, Señor, con toda mi alma, no quiero volver a fallarte, no quiero volver a pecar, Señor. Y el Señor nos perdona. El Señor nos perdona tan maravillosamente, hermano, de una manera hermosa, hermano, y el Señor nos limpia con su sangre preciosa, hermano, nos limpia de todo pecado y nos hace libres de todo ese pecado que nos separaba de su presencia, aleluya, y hoy podemos estar delante de Él. Es algo maravilloso que Él, hermano, lo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos que ir ahí con algún hombre, con algún señor a confesarle nuestros pecados y que esa persona nos diga, tus pecados te son perdonados. No, hermano, si ese es un ser humano, hermano, pecador igual que nosotros, tenemos que venir nosotros al Dios de la misericordia, al Dios verdadero, a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es quien dio su vida por nosotros en la cruz. Él es quien derramó su sangre preciosa y con su sangre compró el precio de nuestra salvación. A Él tenemos que venir a pedirle perdón y arrepentidos, hermano, buscando su perdón, buscando su misericordia, hermano, y Él lo hará. Él nos perdona, hermano. Y dice en el libro de Miqueas, hermano, capítulo 7, versículo 18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad? Hermano, no importa, amigo, amiga que me escuchas, no importa lo que tú hayas hecho, el Señor te perdona si tú te arrepientes con todo tu corazón, de lo que sea. Yo no tengo que saberlo, nadie tiene que saber lo que tú hiciste. Solamente tienes que venir al Señor. Y dice este pasaje, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. Que Dios como Él, que nos perdona de a de veras, hermano. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el Dios que te compartimos en esta mañana. Dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es así. Él nos perdona. Hermanos, amigo y amiga que me escuchas, Él puede perdonar tus pecados si nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Cuando decimos, yo ya no quiero volver ahí, yo ya no quiero hacer lo que estaba haciendo, ya no. Y uno siente ese repudio, ese, hermano, rechazo. Decimos, pero ¿cómo fue posible que yo hiciera esto, Señor? Yo ya no lo quiero volver a hacer nunca más, no quiero saber más nada.
El Señor nos perdona. Y dice el Señor, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. ¿En qué necesitamos sanidad? Sanidad del alma quizás, sanidad de nuestro cuerpo, sanidad en nuestra familia, sanidad en el matrimonio, sanidad en la iglesia. Dice el Señor que Él restaurará de lo que haya mandado Él, de los cielos cerrados, de la plaga, de la pestilencia. Él lo hará, pero hay que humillarnos. Él sanará nuestra tierra. Él restaurará, hermano, el lugar en donde nosotros estamos. Él hará ese milagro. A ti que me estás escuchando, que tienes una crisis en tu familia, que tienes una crisis en tu matrimonio, el Señor lo va a hacer. Para Él no hay nada imposible, nada. No importa cuán difícil esté la situación, cuán terrible, cuán dificultoso esté la situación, hermano, que lo podamos ver y nosotros no le vemos, hermano, ninguna solución. El Señor, hermano, Él tiene el poder. Cualquier situación, cualquier enfermedad, lo que sea, dice el Señor, yo voy a hacer misericordia y voy a responder tu petición. Te voy a devolver como estaba la condición, tu prosperidad espiritual. Te voy a restaurar, dice el Señor. Pero recuerda lo que el Señor nos está pidiendo. Así debe de ser, iglesia. Que nos humillemos delante del Señor y busquemos su rostro. Y el Señor lo hará. Solamente tenemos que creer también. Y confiar en su promesa, hermano, de que el Señor lo hará si nosotros nos humillamos. Amén. Así que esta ha sido la palabra de Dios, hermano. Nos hemos gozado en ella de una manera especial. Amén. Hemos aprendido y el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Y vamos a estar orando por las peticiones. Y si hay alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón y que esté arrepentido de sus pecados, y si tú quieres que Cristo entre en tu corazón, vamos a esta oración. Repite esta oración después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque diste tu vida por mí en la cruz. Derramaste tu preciosa sangre, Señor, para comprar el precio de mi salvación. Te pido perdón por todos mis pecados, Señor. Me arrepiento de todos ellos, Señor. Te los confieso, Señor, en esta hora. Tú sabes, Señor, lo que yo he hecho en mi vida, lo terrible que yo he hecho en mi vida, pero dice tu palabra, Señor, bienaventurado aquel que tú perdonas, Señor. Te complaces en la misericordia, Señor, y nos perdonas. Y sepultas nuestros pecados en el fondo de la mar, Señor, si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi corazón. Lávame con tu preciosa sangre, Señor. Limpia mi corazón con tu preciosa sangre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, ayúdame a humillarme delante de ti, a reconocer que sin ti nada soy, Señor, y a poner por obra tu palabra en mi vida, y a buscar tu rostro y buscar tu presencia cada día, Señor. Te lo pido y te doy gracias en el nombre precioso de Jesús.